Bien, estamos de vuelta en CNN Chile, esto es Hoy es Noticia. Rechazo han causado los dichos del asesor presidencial Patricio Fernández, quien en una entrevista con Radio Universidad de Chile señaló que es discutible cómo se llegó al golpe de Estado de 1973. Vamos a conversar sobre este y otros temas de la coyuntura con el secretario general del Partido Comunista. Nos acompaña en el estudio Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y yo estoy muy bien a disposición de nuestra entrevista. Tenemos mucho que conversar y quisiera poner sobre la mesa para partir parte de las declaraciones de Patricio Fernández que han causado reacciones, particularmente desde el Partido Comunista. Las tengo acá. O sea, dice él, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, la historia, podrás seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu y con toda la voluntad es decir, ok, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es qué sucesos posteriores a ese golpe de Estado son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. ¿Se relativiza el golpe de Estado en estas declaraciones? Si las declaraciones son las que tú estás citando, es absolutamente relativiza lo que es el drama, la tragedia, el golpe a la democracia. Y a mí me preocupa porque él es un gran comunicador. Y entonces aquí hay dos cosas. O una falta de rigor histórico, o una socialización de un fenómeno que marca la historia de Chile. Estoy pensando en los que no vivieron esa historia, y que insinúa una suerte de vacío, de ignorancia, de relativismo, y algunos podrían llegar incluso a decir de una forma elegante negacionismo. ¿Llega negacionismo bajo su perspectiva? Si el rigor de las palabras son, y no hay más precisiones, sin ninguna duda que induce a equívoco en la comprensión y puede haber, digamos, una disposición de sectores que se guiaran por esas orientaciones de condescendencia a un tema que es una tragedia de carácter histórico en toda la historia de la República de Chile, de carácter continental y de carácter mundial. Aquí el tema es por qué se provocó el golpe de Estado, es el origen, por qué sectores políticos nacionales y transnacionales, y particularmente desde Estados Unidos, como lo dijo el primer día que triunfó Allende, el propio Nixon, no aceptan la soberanía ciudadana que por la vía democrática se pronunció a favor de un proyecto que encabezaba Allende. Nadie puede decir que Allende confundió, que Allende no dijo todo lo que debía decir, porque era la cuarta vez que comprometía un programa. O sea, desde el año 52 al 70 hay 18 años reiterando cuál es la propuesta, cuál es el compromiso, dónde está el acento. O sea, nadie se perdió en eso. Lautaro, y es particularmente preocupante bajo la perspectiva, por ejemplo, del Partido Comunista, que Patricio Fernández sea el encargado de la conmemoración de los 50 años. Él es delegado presidencial para la conmemoración. No, mira, en ese plano yo no voy a entrar en una conflictividad que no sea dejar muy establecida cuál es la oposición que tiene el Partido Comunista, cuál va a ser la propuesta que está haciendo el Partido Comunista a propósito de los 50 años. La propuesta del Partido Comunista a esta altura de la vida no solo es rendirle homenaje, honores a todos los que cayeron, a los que fueron víctimas del terrorismo de Estado, hacer precisiones incluso en ese plano, seguir vinculado a todo lo que sean los sitios de memoria, pero sobre todo a reivindicar el proyecto que encabezó Allende. El proyecto de Allende solo fue posible alterarlo porque hubo un golpe de Estado que usó el terror y las Fuerzas Armadas, para impedir que siguiera avanzando. Y pudiésemos esperar que el tono del gobierno, recordemos nuevamente que Patricio Fernández es el delegado presidencial para la conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado, podríamos esperar, en base a la entrevista, en base a lo que se ha declarado en otras instancias, que recordemos también se pone sobre la mesa esta oportunidad o esta expectativa de tratar de llegar a la mayor cantidad de población en un hecho histórico que son los 50 años. ¿Podríamos esperar un tono de la conmemoración del gobierno en estos términos, tal vez bajo la perspectiva del Partido Comunista más tibio o que relativiza, por ejemplo, lo que sucedió hace 50 años? Es que el pensamiento y la propuesta que hace el Partido Comunista no es un problema opcional. ¿Pero se la han entregado al gobierno? Sí. ¿Y qué le dicen desde el Ejecutivo? Nosotros entregamos, hay un diálogo, se asume, yo quiero asumir, digamos, que se acogen muchas de las cosas que plantean no solo el Partido Comunista, sino todos los partidos, a quienes están a cargo desde el gobierno
no solo Patricio Fernández, sino también el Ministerio de la Cultura, y a su vez también le hemos entregado cuál es nuestra agenda de trabajo con vista a los 50 años y cuál es el centro, lo hemos dicho en nuestras propias formulaciones públicas, con motivo de nuestro aniversario, etcétera, que es poner en el centro la reivindicación del proyecto que solo fue posible interrumpirlo por la vía de la fuerza y el terror de Estado. Desde esa perspectiva hay cuestiones que están marcadas por nosotros. Nadie puede decir que la causa del golpe de Estado está en el ejercicio del gobierno popular, que es lo que se trata de insinuar. ¿Y esa posición será compartida, cree usted, Lautaro, por los otros partidos que hoy día están en el gobierno, por ejemplo, el socialismo democrático? Lo que más importa es cuál es la mirada que tienen los compañeros de los partidos que fueron ayer parte de la Unidad Popular y en particular el Partido Socialista. Yo, sin querer, digamos, interpretar lo que diga el Partido Socialista, pues lo respeto mucho y tienen su propia vocería e identidad obvia. Creo que en muchas actividades tenemos una coincidencia muy significativa para mirar qué fue lo que estamos realizando hoy día. Siento también un respeto bastante grande con lo que está planificando la Fundación Salvador Allende, que no es un partido, es una fundación, pero que se ha encargado de recoger muchos de los temas que Allende marcó a nivel mundial, a nivel continental y a nivel de país. Valoro altamente pronunciamientos que tienen organismos internacionales por definir a Salvador Allende como una figura de la humanidad, una figura. ¿Y cómo caen las declaraciones, histórico, por ejemplo, del expresidente Piñera cuando señala que en el gobierno de Allende no se respetaron todos los principios democráticos? Yo le diría a Piñera que no use abusivamente la posibilidad de medios de comunicación, que explique, y lo digo públicamente, qué opina respecto al asesinato de René Schneider y cuál es la participación que tiene el gobierno de Salvador Allende y el propio Allende en ese asesinato. Que desconozca y desmienta lo que yo afirmo ahora, que ese asesinato tenía por fin impedir que Allende asumiera el día 4 de noviembre o 3 de noviembre. Entonces, cuando se altera la historia, abusando de tener un micrófono y teniendo el liderazgo que se tiene, se está cometiendo un tremendo error voluntariamente respecto a lo que es el juicio histórico, el rigor histórico que un expresidente debiera hacer, promover a todo evento. Y que me explique la falta de democracia de Salvador Allende, ya en ejercicio del cargo, que llevó a que la unanimidad del Congreso Nacional, del Congreso Pleno, Senado y Cámara de Diputados, aprobara la nacionalización del cobre en el año 71. Es decir, que eso es una alteración aquí. Que diga que eso es la imposición de un sector. No, hay una votación histórica que habla que el Congreso Pleno ratificó ese elemento y que trajo de inmediato la reacción de Estados Unidos, incluso haciendo un cerco y un bloqueo respecto a los repuestos, hablando antes que empezara el gobierno de parte de Nixon de que querían saltar y levantarían la economía chilena. Es decir, que me haga esa relación para que podamos recién ver si el gobierno popular tiene o es origen de alteraciones en lo que era el intercambio democrático del país. Lautaro, sin el afán de salirnos del tema central, pero solo una precisión o más bien me gustaría tener su opinión como una persona con una gran trayectoria política. Cuando escuchamos a un expresidente como Sebastián Piñera referirse en estos términos a temas súper relevantes de la historia de nuestro país y en ese tono, ¿estamos escuchando más a un expresidente o a un potencial candidato? Yo creo que está intentando tener un ¿marcar feedback, posiciones? Tener un feedback con su sector. Él cree, digamos, llega a la conclusión de que dadas las correlaciones actuales, dadas las situaciones que tiene la relación en la gobernanza que hay en el país, es posible imaginarse una proyección de instalación futura y no descarto de que él esté pensando, digamos, en levantarse como una figura que pueda estar, digamos, nucleando a toda esa derecha que hoy día integra con una hegemonía muy fuerte al sector más reaccionario como es la fuerza de los republicanos. Una eventual tercera carrera al Palacio de la Moneda. Bueno, vamos a quedar muy atentos a lo que pasa, queda un tiempo para aquello, pero volvamos a la coyuntura. Lo último en el tema de Patricio Fernández, antes de pasar a otros temas que también nos congregan durante esta entrevista. ¿Pidieron explicaciones al gobierno por las declaraciones de Fernández? No ha habido tiempo aún.
Sí puede ser, pero no es el tema más de fondo. Mi tema más de fondo es el legítimo derecho que tenemos a hacer precisiones públicas, porque al final este fue un hecho público. ¿Espera que haya una precisión? No, nosotros la estamos haciendo de ¿Y nuestra parte. desde la vereda de Fernández? Yo espero que esto no genere una controversia que altere lo que es la esencia que a nosotros nos motiva. Nos va a motivar durante 50 años. Y yo viví los 50 años de los cuales estamos hablando. Y viví también antes de que empezó este proyecto. Nos importa el rigor con la historia. ¿Debe retractarse Fernández? El rigor con la historia, él debe hacer precisiones. Yo entiendo que hizo. No quiero yo asumirlas de mi parte, pero entiendo que en ese diálogo que hubo en la radio, en una Universidad radio, de Chile, con Manuel Antonio Garretón. Él hizo precisiones, no es lo que quería decir, digamos, capaz que se entendió mal, la precisión del lenguaje. No voy a entrar en eso. Yo estoy marcando lo que es nuestra mirada, que es más allá de si las dice o no Fernández, es la que hemos tenido, la que hemos reivindicado históricamente y que es lo que sirve y vale. Y en este momento nos importa mucho, medio siglo después, poner en el centro cuál era la esencia de ese proyecto y cómo es un proyecto inconcluso, que incluso en la esencia hay muchas cuestiones a tiempos distintos. 50 años media, ni más ni menos que una revolución científico-técnica, para decirlo, para dar un solo referencia desde el punto de vista cultural. Pero hay demandas sociales que todavía no son resueltas también. Hay cuestiones de la democracia que siguen vigentes como perspectiva, como expectativa y como propuesta. Eso es, digamos, para mi gusto, el tema más de fondo en este rato, porque deberá servirnos para hacer pedagogía política. A mí cuando empieza a asociarse esto con qué dicen las encuestas, la verdad es que los rigores de la historia no tienen que ver con o hubo bombardeo, no importa quiénes voten, que no hubo. No, y además, Lautaro, en un año con elecciones donde sabemos también las posiciones tienden a polarizarse. Vamos a otro tema que también ha causado polarización incluso dentro del oficialismo, Democracia Viva. ¿Cómo observan desde el PC todo lo que ha pasado? ¿Y cómo cree usted, Lautaro, insisto en el punto, con su experiencia política, ha afectado o va a afectar la gestión del gobierno? A ver, yo creo que no tiene ninguna duda que esto afecta la gestión del gobierno. A tal punto de invalidar y de llegar a aprobar, por ejemplo, reformas emblemáticas o retrasar la agenda legislativa. No, yo digo, cuánto la va a afectar va a tener que ver con cuál es la profundidad, la oportunidad, la rapidez con que hagamos el proceso, lo asumamos con una mirada autocrítica de cómo se ejerce la tarea de gobierno, promovamos, yo soy partidario que se promueva hoy día una agenda vinculada al tema de la probidad, la transparencia, Agenda de Transparencia 2.0. La honradez en participar de la actividad pública. ¿Está de acuerdo entonces con una agenda de transparencia nuevamente? Sin ninguna duda que sea por sobre comisiones, que sean medidas concretas, porque no puedo entender que hayan transferencias directas a tareas que son bastante rutinarias y que son totalmente posible que esperen que concluya un proceso de concursable. ¿Es corrupción? Por ejemplo, vamos a ver qué de esto tiene rédito individual, qué de esto tiene, y ahí están operando los tribunales, el Poder Judicial. El tribunal puede determinar si es delito, pero hay quienes en el oficialismo que dicen derechamente esto es corrupción. O sea, si tú lo dejas tal como está y no tiene alteraciones que corrijan, sin ninguna duda que esto es corrupción. De eso... ¿Por qué? Porque habría, digamos, un móvil que usando la institucionalidad tiene un segundo propósito. Como yo no tengo esa conclusión del punto de vista de un dominio del fenómeno, lo dejo un poco más abierto. Pero al menos con los antecedentes que se tienen sobre la mesa, usted podría decir que sí lo es. Si los antecedentes que se mantienen hasta el día de hoy ahí permanecen. Que un partido como RD haya tomado la medida de expulsar a dos de las personas vinculadas directamente, si no llegar a la conclusión que eso es un elemento dañino, nocivo, contra legitimidad y legalidad, que no puede soportarse en un partido. Corrupto. Exacto. Lautaro, otro tema que también tiene que ver con esto, responsabilidades políticas. ¿Cree que con la salida de la subsecretaria ya se saldaron las responsabilidades políticas? ¿O aquí hay todavía autoridades, personas que están dentro del gobierno que debiesen seguir pagando estas responsabilidades? Me refiero particularmente al ministro Montes. A ver, como yo no quisiera que esto fuera una casa de bruja, como yo no quisiera que esto fuera
un fantasma, digamos, que afectara por sobre lo real, porque eso salvaría, digamos, a los reales responsables. Me quedo con la afirmación que entiendo que es parte de la conducción del propio presidente Boris, aquí nadie está amparado, él dice una frase más directa, no pongo las manos al fuego por nadie. Por consiguiente, y luego dice, vamos a investigar hasta el final y a fondo. Por consiguiente, como está abierto una investigación que va a incluir toda la gestión del punto de vista administrativo y político desde el gobierno, yo tengo la sana expectativa de que eso deje las cosas muy precisas y claras antes de llegar a conclusiones si esto involucra a más sectores o a más figuras en la parte de la gestión política. ¿Y usted cree, Lautaro, que al momento de realizar la investigación, escudriñar, avanzar hacia atrás en años, es decir, por ejemplo, en lo que sucedía en el periodo del expresidente Sebastián Piñera, o incluso en los inicios de esta actual administración, o incluso más atrás, ¿nos podríamos encontrar con muchos más casos similares? Tú me dices, si yo creo, yo espero que no. Esa es mi expectativa. O sea, pues si no ¿Pero es probable que suceda, considerando que es una práctica de trato directo entre fundaciones y el Estado que sabemos se ha dado en estos casos y para atrás también? Yo insisto, espero que no. Espero que no, porque quiero cobijarme en lo siguiente. Si existía la cobertura legal, institucional, de transferencia directa, yo asumo que quienes están ostentando esa posibilidad de discernir y discrecionar cómo se asignaban, hayan tenido recaudo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista vocacional, de que se trata de recursos fiscales que estaban dirigidos a tareas sociales. Y eso haya sido el gran móvil y por tanto todos puedan justificar punto por punto cada uno de los pesos y por qué se dio eso. ¿Es hora de reformular la relación fundaciones-Estado? Sin ninguna duda. Yo creo que ¿No más tratos directos? Sin ninguna duda. Yo dejo el tema del trato directo solo a emergencias de carácter de catástrofe, como son hoy día, por ejemplo, los temporales, como son los aluviones, como son las erupciones volcánicas, en que te obligan a que el Estado actúe con sentido de oportunidad. Y un mecanismo de participación concursable puede retrasar una medida y luego tener un costo social mucho mayor. Pero una vez usada esa discreción de la transferencia directa, tiene que ser demostrada a la brevedad hasta el último peso. Y por consiguiente, como se trata de móviles correctos, porque en la política, desde la mirada de un proyecto transformador, se está para contribuir, para tener por realización la vocación de servicio. Eso esperamos todos los ciudadanos. Y Lautaro, no para beneficiarse. ¿cuál es la responsabilidad del personales. ministro Montes? ¿Cree usted que sabía o que debía saber? No, yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte asumir una posición por creencia. O sea, yo solo, en este caso, las cosas son tan delicadas, tienen que ser, digamos, rigores del punto de vista de las tareas mismas. Si fuera por creencia, yo tengo que decir, yo tengo una muy buena opinión de Carlos Montes como político, lo conocí, digamos, en esa condición, lo conocí como diputado, lo conocí y lo vi después como senador. Entonces, no tengo un cuestionamiento desde el punto de vista de su entereza política. Y lo otro es parte de las precisiones que tiene que hacer, en primer lugar, desde la iniciativa que tome el Ejecutivo. Bueno, la investigación en curso. Lo último, estamos en el tiempo, Lautaro, pero quisiera preguntarle por las declaraciones del diputado Winter a Canal 13C o a Canal 13 Cable. Ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Me parece una contradicción elemental. O sea, tenemos que esperar que un partido cuando crece eventualmente puede haber algún hecho ilegal. Me parece de una contradicción elemental, porque estaríamos diciendo de otra manera, un partido que sea muy grande tiene una tendencia a ser corrupto, y yo no creo en eso. Yo creo que la formación en valores, la formación en lo que es el compromiso con la tarea pública, cuando se hace por opción, nadie la hace por castigo, tiene obligaciones que cualquiera sea la cantidad de gente debe estar, digamos, en rigor de cumplirla. Ahora, si está diciendo otra cosa, que es, dado que nos dan tantas tareas públicas y nuestro partido no da abasto para eso, bueno, tiene otro camino. El camino es que lleguen del partido que sea los que estén dotados y capacitados para cumplir esa misión en la tarea pública y no por obligación llenarnos porque solo corresponden a una militancia. Yo creo que
es poco feliz la afirmación que hace porque pone en una situación de negación la posibilidad de que un partido grande tenga más responsabilidad, tenga más escuela vocacional, No, claro, ahí tenga están las más reacciones servicio que se han público. generado. ¿Afecta la relación con el Frente Amplio todo esto? ¿Entre el Hasta comunismo aquí- y el Frente Amplio? No, hasta aquí hemos tenido una relación muy franca, muy transparente, y yo siento que sus dirigentes más importantes han sido contribuyentes a esclarecer, porque todos entienden que nuestros partidos, no solo el mío, pero en el caso que me toca hablar a mí, mis dirigentes intermedios y nacionales me dicen, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué explican ellos? Y creo que han sido contribuyentes a transparentar qué fenómenos están viviendo. Siento que esto los golpea mucho y no era de esperar otra cosa. Así es que tengo una relación de respeto con las miradas propias de cada partido. Siempre yo siento que el respeto no anula la diferencia es una cualidad en un defecto, y uno tiene la posibilidad de exponer cuál es la mirada propia sin agredir, que no sea hacer saber Bueno, y hay ideas. que investigar. Yo le agradezco, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, por esta conversación. Nos paseamos por diferentes temas, pero la situación y la coyuntura lo amerita. Muchas gracias y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias.